Imagínate ganar un partido con una trampa descarada, o perderlo porque el árbitro no tenía cómo ver la jugada clave. A lo largo de la historia, hubo futbolistas que con sus acciones obligaron a la FIFA a cambiar las reglas del juego para siempre. Desde goles con la mano hasta porteros que usaron estrategias fuera de lo común para ganar. Hoy conocerás a los jugadores que forzaron al fútbol a evolucionar. ¿Cuáles fueron sus jugadas? ¿Cómo cambiaron el reglamento? Quédate porque esto te va a sorprender. Durante décadas, los arqueros tuvieron un privilegio que hoy parece impensado. Podían agarrar la pelota con las manos después de un pase intencional de un compañero. Esta regla, que originalmente tenía la intención de facilitar la labor de los guardametas, terminó convirtiéndose en un arma letal para los equipos que querían hacer tiempo y evitar el ataque del rival. ¿El resultado? Partidos donde el balón pasaba más tiempo en las manos del arquero que en juego real. El problema alcanzó su punto máximo en la Eurocopa de 1992, cuando la selección de Dinamarca, un equipo que ni siquiera había clasificado al torneo, pero que terminó entrando de último minuto tras la descalificación de Yugoslavia, llevó esta estrategia al extremo. El arquero Peter Schmeichel, quien más tarde se convertiría en una leyenda del fútbol, utilizó constantemente los pases de sus compañeros para retener la pelota y ralentizar el ritmo de juego. En partidos clave, como el de semifinales contra Holanda, Dinamarca empleó esta táctica para enfriar los ataques rivales. Sus defensores le pasaban el balón a Schmeichel. Él lo tomaba con las manos, esperaba varios segundos, lo devolvía a un defensor y luego repetían la acción una y otra vez. En la final contra Alemania, el mismo esquema se repitió. Dinamarca defendió con orden y, cada vez que tenía la oportunidad, aprovechaba esta laguna en el reglamento para asegurar la ventaja. Finalmente, los daneses sorprendieron al mundo al ganar 2-0 y coronarse campeones de Europa. Pero la FIFA tomó nota de lo que estaba pasando. Apenas unos meses después del torneo, en agosto de 1992, se implementó una de las modificaciones más drásticas en la historia del fútbol. A partir de ese momento, los arqueros tenían prohibido agarrar con las manos un pase intencional de un compañero. Esta regla obligó a los porteros a desarrollar mejor su juego con los pies y eliminó una de las tácticas más utilizadas para hacer tiempo. Desde entonces, el fútbol se volvió más dinámico, con más presión en la salida y menos interrupciones innecesarias. Fue el fin de una era y el inicio de un fútbol mucho más rápido y ofensivo. Pero esta no sería la única vez que un jugador obligaría a la FIFA a modificar sus reglas. El 22 de junio de 1986, en los cuartos de final del Mundial de México, el mundo presenció una de las jugadas más icónicas y polémicas en la historia del fútbol. Argentina y de Inglaterra se enfrentaban en un partido que iba mucho más allá de lo deportivo. 4 años antes, ambos países habían estado en guerra por las Islas Malvinas, un conflicto que dejó heridas abiertas en ambos lados. El ambiente en el Estadio Azteca estaba cargado de tensión y cada balón disputado se sentía como una batalla aparte. Corría el minuto 51 cuando, en un intento de despeje, el inglés Steve Hodge mandó el balón hacia su propia área. La pelota tomó altura y quedó flotando entre el arquero Peter Shilton, un guardameta de 1,85 metros, y el pequeño Diego Maradona, de apenas 1,65 metros. En un instante decisivo, Maradona saltó y con su puño izquierdo golpeó el balón, enviándolo al fondo de la red. El estadio estalló en celebración, pero los jugadores ingleses reaccionaron de inmediato, rodeando al árbitro tunecino Ali Benaseur y exigiendo la anulación del gol. Sin embargo, en aquella época, los árbitros solo podían confiar en su visión y en la de sus asistentes. Al no haber notado la mano de Maradona, el gol fue validado. Maradona, consciente de lo que había hecho, miró de reojo al árbitro mientras corría a festejar. Más tarde, en conferencia de prensa, soltó una frase que quedaría grabada en la historia. Un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. El partido continuó, y apenas 4 minutos después, Maradona marcaría otro gol, pero esta vez sin trampas. Recibió la pelota en su propio campo, dejó en el camino a 5 jugadores ingleses, eludió al arquero Shilton y definió con el arco vacío. El gol del siglo, como fue bautizado, fue la prueba de que Maradona no solo era un genio del engaño, sino también un artista con la pelota en los pies. Aunque Argentina ganó ese partido 2-1 y luego se consagró campeona del mundo, la polémica del primer gol nunca desapareció. La jugada quedó como un recordatorio de lo vulnerable que era el arbitraje ante este tipo de trampas. A lo largo de los años, otros episodios similares reavivaron el debate sobre la necesidad de tecnología en el fútbol. Uno de los más recordados ocurrió en el Mundial 2010, cuando un potente disparo de Frank Lampard superó claramente la línea de gol, pero el árbitro no lo validó porque el balón rebotó fuera de la red. Estos errores generaron una presión cada vez mayor sobre la FIFA, hasta que finalmente en el Mundial de Rusia 2018 se implementó el VAR, asistencia arbitral por video, permitiendo a los árbitros revisar jugadas clave con ayuda de repeticiones en video. Con esta tecnología, goles como la mano de Dios jamás habrían sido convalidados. Maradona, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de una era en la que la astucia podía vencer a la justicia. Su gol con la mano no solo engañó a un árbitro, sino que décadas después se convirtió en un argumento clave para transformar el fútbol y hacerlo más justo.
El fútbol es un deporte de contacto, pero hay momentos en los que la agresividad cruza la línea de lo aceptable. Uno de los episodios más brutales en la historia de los mundiales ocurrió el 8 de julio de 1982, en la semifinal entre Alemania Federal y Francia, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. En ese partido, el arquero alemán Harald Schumacher protagonizó una de las jugadas más violentas jamás vistas en una Copa del Mundo, una acción que dejó en evidencia las fallas del arbitraje y que con el tiempo llevó a cambios importantes en las reglas del juego. Corría a pie el minuto 57 del partido, con el marcador empatado 1-1, cuando el francés Patrick Battiston recibió un pase filtrado de Michel Platini y se lanzó en velocidad rumbo al área. Parecía una clara oportunidad de gol, pero antes de que pudiera tocar el balón, Schumacher salió de su arco como un tren fuera de control y, en lugar de intentar despejar la pelota, se lanzó con el cuerpo en el aire y golpeó brutalmente a Battiston con su cadera en el rostro. El impacto fue aterrador. Battiston cayó inconsciente al suelo. La violencia del golpe fue tal que el francés perdió 2 dientes, sufrió una fractura en la mandíbula y quedó con una conmoción cerebral. Platini, que estaba cerca, relató años después que su compañero parecía muerto en el campo, pues no reaccionaba y su piel se había puesto completamente blanca. Mientras Battiston era atendido de urgencia y retirado en camilla, Schumacher no mostró la menor preocupación. Ni siquiera se acercó a ver cómo estaba su rival. Pero lo más increíble de todo es lo que ocurrió después. El árbitro holandés Charles Corber no sancionó ni falta ni tarjeta. Nada. Simplemente reanudó el juego con un saque de meta para Alemania, como si el brutal choque jamás hubiera ocurrido. El partido continuó y tras un empate 3-3 en la prórroga, Alemania ganó en la tanda de penales y avanzó a la final. Sin embargo, el escándalo no tardó en estallar. La prensa mundial criticó duramente a Schumacher, llamándolo asesino y villano del fútbol. En Francia, la indignación fue total. Un periódico llegó a realizar una encuesta preguntando qué castigo merecía el arquero alemán, y una gran cantidad de personas votaron por la pena de muerte, aunque de manera simbólica. La FIFA, presionada por la reacción mundial, se vio obligada a revisar sus criterios de sanción para jugadas violentas. A raíz de este episodio, se reforzó la regla que permite a los árbitros expulsar a los jugadores por conducta violenta, aunque no haya intención de jugar el balón, algo que antes no se aplicaba con rigor. Pero el mayor cambio vendría años después, con la llegada del uso de tarjetas rojas directas para jugadas de peligro extremo, y, eventualmente, con el VAR, que permite revisar este tipo de incidentes para evitar injusticias como la impunidad de Schumacher. Hoy, una agresión como la de 1982 significaría una expulsión inmediata y una suspensión de varios partidos. Pero en aquel entonces, Schumacher salió impune y terminó levantando la Copa del Mundo, al menos moralmente, porque Alemania perdió la final ante Italia. El caso de Schumacher fue una llamada de atención para la FIFA sobre la necesidad de proteger mejor a los jugadores dentro del campo. Sin embargo, esta no sería la última vez que una acción polémica obligaría a cambiar las reglas del fútbol. El fuera de juego es una de las reglas más antiguas y, al mismo tiempo, una de las más polémicas en la historia del fútbol. Su evolución ha sido clave para transformar el deporte, pasando de un juego cerrado y defensivo a uno mucho más dinámico y emocionante. Aunque esta norma ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo, 2 cambios específicos. En 1925 y 1990 marcaron un antes y un después en la forma en que se juega y se disfruta el fútbol. Antes de 1925, la regla del fuera de juego era mucho más estricta. Para que un jugador estuviera habilitado, tenía que haber 3 defensores entre él y la portería rival en el momento en que recibía un pase. Esto generaba un problema enorme. Los equipos adoptaban estrategias defensivas extremas, colocando a muchos jugadores cerca de su área para anular cualquier intento de ataque. Como resultado, los partidos solían ser aburridos, con pocos goles y casi sin emociones. La FIFA notó que el fútbol se estaba volviendo demasiado monótono y decidió modificar la regla. A partir de 1925, bastaba con que hubiera 2 defensores en lugar de 3 para habilitar al atacante. Este pequeño cambio revolucionó el fútbol de inmediato. En la temporada siguiente a la implementación de la nueva norma, el número de goles en las ligas europeas aumentó casi un 35%, lo que demostró que el cambio había sido un éxito. Uno de los equipos que más aprovechó esta nueva regla fue el Arsenal de Herbert Chapman, que en los años 30 perfeccionó la famosa táctica del WM, una formación que sacaba ventaja del nuevo fuera de juego para generar más oportunidades de gol. A partir de ese momento, el fútbol se convirtió en un deporte más ofensivo, con partidos más atractivos para los aficionados. Aunque la regla de 1925 mejoró el fútbol, con el paso de los años los equipos encontraron nuevas formas de usarla a su favor. En los años 80, la táctica del fuera de juego se convirtió en un arma defensiva letal. Los equipos adelantaban su línea de defensa y dejaban en fuera de juego a los delanteros rivales con movimientos perfectamente sincronizados. Esto redujo drásticamente la cantidad de goles y volvió a hacer los partidos más cerrados. El problema se hizo evidente en el Mundial de Italia 1990, que terminó siendo una de las copas del mundo con menos goles en la historia. La FIFA entendió que el espectáculo estaba en riesgo y tomó medidas urgentes. A partir de 1990 se implementó una modificación clave en la regla del fuera de juego. Si un atacante estaba en la misma línea que el penúltimo defensor, ya no se consideraba fuera de juego. Antes de este cambio, cualquier jugador que estuviera alineado con el último defensor era sancionado.
lo que favorecía a las defensas y reducía las oportunidades de gol. Con esta nueva interpretación, los delanteros tuvieron más libertad para atacar y los equipos se vieron obligados a replantear sus estrategias defensivas. El impacto fue inmediato. En el Mundial de 1994, celebrado en Estados Unidos, el promedio de goles aumentó considerablemente, y el fútbol recuperó su esencia ofensiva. Con el tiempo, la regla del fuera de juego ha seguido ajustándose, sobre todo con la llegada del VAR, que permite revisar jugadas milimétricas y evitar errores arbitrales que antes podían cambiar el rumbo de un partido. Sin embargo, los cambios de 1925 y 1990 fueron los que realmente marcaron la historia, demostrando que, a veces, una pequeña modificación en el reglamento puede hacer que el fútbol pase de ser un juego aburrido a un espectáculo inolvidable. El fútbol es un deporte de contacto, pero a finales de los años 60 y principios de los 70, ese contacto muchas veces se convertía en violencia descontrolada. No existían tarjetas amarillas ni rojas como las conocemos hoy, y los árbitros tenían muy pocas herramientas para frenar las agresiones dentro del campo. Esto provocaba que los jugadores más talentosos, aquellos que marcaban la diferencia, fueran víctimas de patadas, golpes y entradas brutales sin recibir justicia. Uno de los principales afectados por este juego rudo fue Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el futbolista más famoso de su época. Si bien el brasileño ya había brillado en los mundiales de 1958 y 1962, su participación en 1966 fue una pesadilla. Brasil llegó a Inglaterra en 1966 con la ilusión de lograr el tricampeonato, pero en la fase de grupos se encontró con una realidad brutal. Sus rivales no estaban interesados en jugar al fútbol, sino en golpear a Pelé y sacarlo del torneo a cualquier costo. En el segundo partido contra Hungría, el número 10 de Brasil sufrió una cantidad escandalosa de faltas, muchas de ellas con mala intención. Los húngaros sabían que el árbitro no los iba a sancionar, así que cada vez que Pelé recibía la pelota, lo golpeaban sin piedad. Para el tercer partido contra Portugal, la historia se repitió. João Moraes le cometió una entrada criminal que dejó a Pelé cojeando el resto del encuentro. Como en ese entonces no se permitían sustituciones, tuvo que seguir jugando lesionado mientras los portugueses seguían atacándolo sin que el árbitro interviniera. Brasil quedó eliminado en la fase de grupos y Pelé, harto de las patadas y la impunidad arbitral, declaró que jamás volvería a jugar un mundial. La FIFA entendió que el Mundial de 1966 había sido una vergüenza para el fútbol. No podía permitir que los mejores jugadores del mundo fueran eliminados a base de golpes. Así que decidió cambiar las reglas y establecer un sistema de advertencias y expulsiones más claro. Para el Mundial de México 1970 se introdujeron por primera vez las tarjetas amarillas y rojas. Ahora, los árbitros podían sancionar las faltas con más autoridad. Y los jugadores violentos ya no podían actuar con total impunidad. Pelé, convencido de que las cosas serían diferentes, decidió regresar para disputar su último mundial. Y esta vez la historia fue distinta. Brasil ganó la Copa del Mundo con una de las mejores selecciones de la historia, y Pelé, ya con 30 años, se consagró como el único futbolista en ganar 3 mundiales. La introducción de las tarjetas no solo ayudó a Pelé en 1970, sino que cambió el fútbol para siempre. Con el paso de los años, la FIFA siguió ajustando las reglas para proteger a los jugadores creativos y evitar que las estrellas fueran víctimas de agresiones constantes. Hoy en día, aunque las patadas siguen existiendo, los árbitros tienen herramientas para sancionar a los infractores y evitar que un futbolista talentoso vea su carrera arruinada por entradas violentas. Y todo esto comenzó gracias a un jugador que con su talento y sufrimiento obligó a la FIFA a tomar cartas en el asunto. El fútbol ha tenido jugadas polémicas que han quedado para la historia, pero pocas han sido tan descaradas como la mano de Thierry Henry en el repechaje rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Un gol ilegal, un árbitro que no vio nada y una selección que se quedó fuera del Mundial de la manera más injusta posible. Un escándalo tan grande que obligó a la FIFA a tomar medidas. Era el 18 de noviembre de 2009. Francia e Irlanda se jugaban el pase al Mundial en el partido de vuelta del repechaje europeo. En la ida, los franceses habían ganado 1-0, pero en París, los irlandeses salieron con todo y lograron empatar la serie con un gol de Robbie Keane. El partido se fue a tiempo extra, y con el marcador igualado, cualquier gol definiría la clasificación. Minuto 103. Francia cobraba un tiro libre al área. El balón venía incómodo, pero Henry lo controló con la mano izquierda, la acomodó y luego asistió a William Gallas, que solo tuvo que empujarla al fondo de la red. Los irlandeses enloquecieron. Todos vieron la mano, menos el árbitro sueco Martin Hansson, quien validó el gol sin dudar. No había VAR, no había repetición, nada que se pudiera hacer. Francia se clasificaba al Mundial robándole el sueño a Irlanda. Las cámaras no dejaron dudas, fue mano clarísima. Henry admitió después del partido que había tocado el balón, pero lo justificó diciendo que fue instintivo y que no era su culpa que el árbitro no lo sancionara. Irlanda pidió que se repitiera el partido o que les dieran un cupo extra en el Mundial, pero la FIFA los ignoró. Aún así, el escándalo fue tan grande que no se pudo barrer bajo la alfombra. Este episodio aceleró 2 grandes cambios en el fútbol.
El VAR comenzó a ganar fuerza, y aunque se implementó oficialmente en 2018, la mano de Henry fue una de las pruebas más claras de que el fútbol necesitaba tecnología para evitar injusticias. Además, se modificó el formato de los repechajes. Hasta 2009, estos se jugaban en ida y vuelta, lo que dejaba margen para escándalos como este. Tras lo ocurrido, la FIFA empezó a evaluar otros formatos y para el Mundial 2026, los repechajes se jugarán a partido único en cancha neutral. Francia llegó a Sudáfrica 2010 con un pase manchado por la polémica y terminó firmando uno de los peores mundiales de su historia, quedando eliminada en fase de grupos en medio de una crisis interna. Años después, Henry reconoció que le quedó un sabor amargo por lo que pasó, pero la realidad es que su mano cambió las reglas del fútbol. El fútbol es pasión, sacrificio y, a veces, decisiones desesperadas que quedan marcadas para siempre. Pero si hay una jugada que define lo que es estar dispuesto a todo por ganar, es la que hizo Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica 2010. Una mano, un penal fallado y una celebración que pasó de la tristeza absoluta a la euforia en segundos. Lo que parecía un momento de tragedia para Uruguay terminó siendo una de las jugadas más polémicas en la historia de los mundiales. Era el 2 de julio de 2010, en los cuartos de final del Mundial. Uruguay y Ghana se jugaban el pase a semifinales, pero para los africanos era algo más grande. Si ganaban, se convertirían en el primer equipo de su continente en llegar a esta instancia. La presión era brutal, el partido fue una batalla física y emocional, y ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a ceder. Ghana golpeó primero con un golazo de Suley Muntari desde fuera del área antes del descanso. Pero Uruguay tenía en sus filas a un tal Diego Forlán, que respondió con un tiro libre perfecto para empatar el partido en el segundo tiempo. Con el 1-1, el duelo se fue a tiempo extra, y el cansancio ya se notaba en las piernas de los jugadores. Y entonces llegó la última jugada del partido, un momento que cambiaría la historia. Ghana tenía un tiro libre cerca del área. El estadio entero contuvo la respiración. El balón cayó en el área chica uruguaya. Fue cabeceado y una vez, luego otra, y cuando ya cruzaba la línea del arco, Luis Suárez metió las manos como si fuera un arquero y bloqueó el gol de la clasificación. No había margen de duda, roja directa y penal para Ghana. Suárez salió del campo con lágrimas en los ojos, sabiendo que todo estaba prácticamente perdido. En el fútbol, detener un gol con la mano es una de las jugadas más desesperadas que existen, porque el penal parece una condena segura. Pero esa noche, la historia tenía otros planes. Asamoah Gyan, el goleador de Ghana, tenía en sus pies el pase a la semifinal. Era el último minuto, el último disparo. Acomodó el balón, tomó carrera, disparó, y la pelota reventó el travesaño. El estadio pasó de la locura a un silencio sepulcral. En el túnel de vestuarios, Suárez, que estaba llorando segundos antes, explotó en una celebración histórica. Uruguay estaba vivo. El partido se definió en los penales, y ahí Uruguay no falló. Ganaron 4-2, eliminaron a Ghana y avanzaron a semifinales de un mundial después de 40 años. Mientras los uruguayos festejaban, los jugadores ganeses estaban destrozados. Pasaron de la gloria a la eliminación en un parpadeo. La jugada de Suárez generó un debate mundial. ¿Fue un héroe o un villano? Para Uruguay fue un acto de entrega absoluta. La jugada de un jugador que haría lo que fuera por su selección. Para el resto del mundo fue un robo descarado, un acto antideportivo que dejó a Ghana sin su merecida clasificación. La FIFA, después de este partido, tuvo que replantearse si era justo que una mano como la de Suárez solo se castigara con un penal. Se discutió la posibilidad de que en casos donde una infracción evite un gol seguro, se otorgue un gol automático, como en el básquetbol cuando un jugador toca el aro en un tiro en descenso. Aunque esta regla no cambió, la discusión sigue viva, y cada vez que una jugada parecida ocurre, el nombre de Luis Suárez vuelve a salir. Al final, Uruguay cayó en semifinales ante Holanda, pero la imagen de Suárez celebrando tras la tajada ilegal sigue siendo una de las más icónicas del torneo. Lo que para muchos fue una trampa, para otros fue la jugada más inteligente del Mundial. ¿Qué harías tú por ver a tu país ganar? Suárez no tuvo dudas y usó las manos para meter a Uruguay en la historia. El fútbol es un deporte donde cada detalle cuenta, y en la tanda de penales la mente juega un papel tan importante como los pies. Por años los arqueros han intentado desestabilizar a los rivales con movimientos, gestos y estrategias psicológicas, pero en 2022 dos porteros llevaron esto al extremo y obligaron a la FIFA a cambiar las reglas. Andrew Redmayne y Dibu Martínez redefinieron el papel del arquero en los penales, y eso les costó una prohibición. Todo comenzó en junio de 2022, cuando Australia y Perú se jugaban el último cupo al Mundial de Qatar en un repechaje a partido único. Después de un empate sin goles en 120 minutos, todo se definiría desde los 11 pasos. Y ahí apareció Andrew Redmayne, un arquero suplente que ni siquiera era titular en su selección, pero que fue puesto en la cancha exclusivamente para la tanda de penales. Desde el primer disparo, su estrategia quedó clara. Empezó a moverse de manera exagerada sobre la línea de gol, agitando los brazos, saltando y haciendo movimientos ridículos para desconcentrar a los peruanos. La escena parecía cómica, pero su método funcionó. Luis Advíncula estrelló su penal en el poste y en el disparo decisivo, Redmayne se lanzó en la dirección contraria, pero con un manotazo sacó el disparo de Valera, clasificando a Australia al Mundial.
Su estilo caótico fue criticado y ridiculizado, pero nadie podía negar que había funcionado. Perú quedó eliminado y Redmayne pasó de ser un arquero desconocido a ser llamado el bailarín de los penales. Pero si Redmayne llevó la psicología a lo absurdo, Dibu Martínez la convirtió en un arte. Durante el Mundial de Qatar 2022, el arquero argentino se convirtió en una pesadilla para los rivales cada vez que un partido se definía en los penales. Primero, en los cuartos de final contra Países Bajos, atajó 2 disparos e intimidó a los neerlandeses con gestos y palabras. Sin embargo, su actuación más polémica llegó en la final contra Francia. Cuando Aurélien Tchouaméni se acercó para patear su penal, Dibu tomó el balón, lo lanzó lejos y obligó al francés a caminar a recogerlo, rompiendo por completo su concentración. El resultado: Tchouaméni falló su disparo y Argentina quedó a un paso del título. Momentos después, Gonzalo Montiel marcó el penal decisivo, dándole a Argentina su tercera estrella. Las provocaciones de Dibu Martínez no pasaron desapercibidas. Sus gestos, sus palabras y hasta su festejo con el guante de oro en la premiación generaron polémica mundial. Mientras Argentina celebraba, la FIFA tomaba nota de lo ocurrido. Lo que hicieron Redmayne y Dibu fue completamente legal en ese momento, pero la FIFA no iba a permitir que los arqueros siguieran ganando influencia en los penales con estrategias psicológicas. En marzo de 2023, se anunció una modificación clave en el reglamento. A partir de ese momento, los arqueros no podrían hablar ni provocar al ejecutor del penal, no podrían tocar los postes ni la red para distraer y tampoco retrasar el cobro con movimientos o gestos innecesarios. En otras palabras, se acabaron los bailes de Redmayne y los juegos mentales del Dibu Martínez. El cambio de reglas dividió opiniones en el mundo del fútbol. Para algunos, era necesario evitar que los penales se convirtieran en un espectáculo más teatral que deportivo. Para otros, la FIFA le había quitado a los arqueros una de las pocas ventajas que tenían en una tanda de penales, dejándolos prácticamente como espectadores de un disparo que en la mayoría de los casos ya está diseñado para hacer gol. Lo que es innegable es que Redmayne y Dibu Martínez llevaron la psicología a tal extremo que la FIFA tuvo que intervenir. Y aunque sus estilos ya no serán permitidos, sus nombres quedaron en la historia como los últimos grandes maestros del juego mental en los penales. El fútbol está en constante evolución. Cada jugada polémica, cada gesto inesperado y cada decisión que cambia un partido pueden terminar modificando el reglamento para siempre. Algunos jugadores desafían las reglas, otros las explotan al límite, y unos pocos logran que la FIFA diga, esto no puede volver a pasar. Desde la mano de Dios hasta los juegos mentales en los penales, estos futbolistas dejaron su huella en la historia, no solo por su talento, sino porque obligaron al fútbol a cambiar. Algunos lo hicieron por picardía, otros por desesperación, y unos cuantos simplemente porque el reglamento no estaba listo para enfrentarlos. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, deja tu like y suscríbete, porque te aseguro que esto no se detiene aquí. Cada día en el fútbol nace una nueva historia, una nueva polémica, y quién sabe, tal vez el próximo en cambiar las reglas del juego ya está pisando una cancha en este momento. Nos vemos en el próximo video.